Entrenamiento del Ministerio Público que está con nosotros acompañando este proceso. Estefano, te paso la palabra. Gracias, Francisco. Bueno, en nombre del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, les doy la bienvenida a este primer coloquio de este año 5 del programa. Le doy el uso de la palabra al doctor Alberto Saucedo. También les va a dar unas palabras de saludo inicial. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Estefano. Muy buenas tardes a todos y todas. Les saluda Alberto Saucedo. Yo soy responsable del área de investigación del IDE y en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, le damos la bienvenida a este primer coloquio de investigación del año 5 de nuestro programa. El estudio que va a ser presentado se denomina Análisis y comparación de recusación de fiscales penales en Latinoamérica, causas y trámites de recusación en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. Y lo van a estar presentando los autores investigadores, la abogada Raquelina Elizabeth Ocampo y el profesor doctor Claudio Enrique Carracela del Ministerio Público. Asimismo, nos estarán acompañando 4 expertos en la materia, que de aquí a poco Francisco va a ahondar un poco más en su currículum, pero ellos son los doctores Rubén Maciel Guerreño, Hugo César Jiménez, Héctor Venegas Matiauda y el profesor doctor Roberto Navarro Dolmesch, que, como les indicaba, Francisco va a introducir a continuación. Bien, sin más preámbulos, le quiero ceder el uso de la palabra a Francisco para que les cuente un poquito más acerca de esta iniciativa, los objetivos y que proceda, por favor, a la introducción de nuestros expertos invitados. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Alberto. Te saludo de vuelta en nombre de todo el equipo del instituto y de las personas que están muy presentes. Alberto Saucedo es el nuevo, como dijo, responsable de investigación del instituto y este año 5 vamos a estar trabajando muy de cerca con él, todas las personas presentes. En ese sentido, como hemos explicado ya anteriormente, pero siempre vale la pena contextualizar un poco, desde el Instituto de Desarrollo se están realizando en esta oportunidad 2 coloquios de investigación que vienen a complementar los 8 que realizamos el año, al comienzo de año, a mediados de año, desde el año 4 del programa. En este sentido, los coloquios que estamos realizando tanto el día de hoy como en la próxima semana son 2 coloquios solicitados especialmente por el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, en el que vamos a estar analizando trabajos que han sido, investigaciones que han sido realizadas por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. En esta ocasión en particular, hemos elegido 2 trabajos, uno para la fecha de hoy y otro para el próximo miércoles. Y en el de la fecha de hoy, como bien explicó Alberto, vamos a escuchar o va a ser presentado a nosotros el trabajo que realizaron la abogada Roquelina Elizabeth Ocampos Peralta y el abogado Claudio Enrique Carachela Barreto, que se titula Análisis y comparación de recusaciones de fiscales penales en Latinoamérica, causas y trámites de recusación en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. Como es la práctica de los coloquios de este instituto, vamos a hacerle un pequeño resumen. Lo que se busca a través de estos coloquios de investigación es que documentos o trabajos de investigación que son noveles, que son propuestas únicas, pero que están todavía en proceso de producción o no están finalizados o están en un tipo de trabajo que son todavía borradores finales, puedan ser revisados y comentados por lo menos 4 personas expertas en la materia con distintas miradas. De este modo se busca que los dos trabajos, que son trabajos de investigación en esta etapa de borrador, puedan ser nutridos a través de los comentarios de especialistas expertos, ya sean cuestiones de contenido conceptuales, en cuestiones de metodología de la investigación o en cuestiones de formato y de formalidad al momento de presentar los trabajos. De este modo, todo ese tipo de cuestiones pueden ser presentadas luego por los comentaristas expertos y la idea final siempre de hacer estos coloquios de investigación es generar primero redes de trabajo
de manera a que las personas de Paraguay puedan también mantener relaciones con otros expertos en las materias, tanto internamente como internacionalmente, y es por eso que el instituto tiene la práctica de, al hacer estos coloquios, tratar de integrar siempre a expertos extranjeros, como es el caso de Roberto Navarro en este momento, quien es docente de la Universidad Católica de Maule. Entonces, tanto Roquelina como Claudio, quienes están presentando este trabajo, son funcionarios o agentes del Ministerio Público. Roquelina Elizabeth Ocampos Peralta es abogada, notaria y escribana, egresada de la Escuela Judicial y especialista en ciencias penales y en docencia superior universitaria. Es funcionaria del Ministerio Público del año 2006 y actualmente coordinadora de recusaciones, inhibiciones y otros. Docente, además del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. A su vez, Claudio Enrique Carrachela Barreto es abogado, notario y escribano público. Es egresado de la Escuela Judicial, especialista en ciencias penales, máster en ciencias jurídicas, doctorando en ciencias jurídicas en la Universidad Colombial Paraguay y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Colombial Paraguay y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeña como asistente fiscal de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delitos Ambientales. Ellos dos han presentado este trabajo en etapa de borrador y motivo de su especial característica o interés que tiene para lo que es el derecho penal, nuestro plantel de expertos está nutrido por 4 especialistas que se especializan tanto en el área de materia penal como en el área de investigación jurídica a su vez. Por un lado, vamos a contar con la presencia de Rubén Maciel Guerreño, quien es abogado y escribano público, fue becario del MAE-AECID para estudios de posgrado en España, es máster en sistemas penales comparados y problemas sociales por la Universidad de Barcelona, España, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica y docente e investigador del INESID Paraguay. Profesor de Teoría del Garantismo y Criminología y Sociología Jurídico-Penal y de Derecho Procesal Penal en distintas universidades, es consultor del Centro de Estudios Judiciales y fue viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Paraguay. Así también está con nosotros Hugo César Jiménez, quien es defensor público desde el 2012 hasta la actualidad, es defensor público interamericano por Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exdirector de la revista jurídica de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. Máster en Política y Estrategia Aeroespacial por las Fuerzas Armadas y máster en Ciencias Penales, máster en Ciencias Forenses y doctorando en Defensa y Desarrollo Nacional, UMA, doctorando en Educación de la UNADES. Hugo César Jiménez también es docente y es un aliado estratégico nuestro desde la Universidad de Canindeyú, la UNICAM. Así también está con nosotros Héctor Venegas Mateaudio, quien es otro docente que representa a las guías aliadas estratégicas del programa, en este caso de la Universidad Nacional del Este, quien es abogado, especialista en investigación científica por la Universidad Nacional del Este, docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE y coordinador de investigación de la Universidad Privada del Este CDE. Por último, como ya también les comenté, está con nosotros Roberto Navarro Dolmech, quien es nuestro aliado estratégico de la Universidad Católica de Maule, Chile, y quien más pertinente que él para dar sus devoluciones en un tema como este, que trata de analizar comparativamente los sistemas de procedimientos de recusación para fiscales en distintos países de la región. Roberto Navarro Dolmech es doctor en Derecho, profesor adjunto en Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica de Maule, miembro del ECRIM y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, investigador responsable que ejecuta el proyecto de FONDECIT, Iniciación de la Aplicación del Derecho Penal en la Inteligencia Artificial, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, y es investigador en el proyecto La Responsabilidad de la Inteligencia Artificial, un desafío para las ciencias penales, financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Como pueden notar, como siempre en los coloquios que estamos llevando adelante, tenemos un plantel de excelencia y cada una de estas personas desde sus posiciones de expertos, ya sea en materia penal específica, ya sea en metodología de investigación y en la elaboración de documentos científicos, van a dar grandes comentarios que puedan nutrir el documento y de esta manera, a través de la creación de conocimiento de manera compartida, podamos entre todos llegar a un mejor nivel de trabajo y de documentos de investigación. Eso es lo que busca el instituto con los coloquios, eso es lo que busca la práctica de los coloquios, además de que estas redes de trabajo, en este caso tanto de docentes universitarios nacionales e internacionales, como de funcionarios públicos y personas que se desempeñan en el ámbito privado, puedan mantenerse luego a través de otras redes de investigación que el instituto va a ir fomentando.
De esta forma, vamos a darle la palabra entonces a los autores del documento para que puedan comentarlo y darnos sus presentaciones. Muchas gracias a todas las personas presentes. Le pasamos la palabra a Claudio y Elizabeth. Buenas tardes, sí, muchas gracias por la presentación. Hoy un Bueno, poco disponemos unas diapositivas que reflejan básicamente lo que es nuestra investigación que estamos realizando. No sé si eso se está pudiendo ver. No hay Realmente problema con no. el audio. Todavía no se está viendo bien la proyección. Hola. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Ya está bien la presentación, Claudio, si es que querés iniciar. Podemos verla. Bueno, si se puede aparecer entonces, voy a ir comenzando. Dale, Claudio. Me parece, Claudio, que estás con un poquito capaz de delay en tu conexión. Proba, si no, ya que está en presentación, hacerlo sin tu cámara encendida y cuando termines la ponemos de vuelta. Sí, y si prueba Elizabeth, Hola, la doctora ¿se Elizabeth, me escucha bien? Podría también probar ella, pero no sabemos cómo están organizados, simplemente. ya. Vamos en la cámara. Bueno, te escuchamos, Claudio. Vamos a ver. Elizabeth, sin cualquier cuestión, si se dificulta su conectividad, podés, por favor, vos también tomar la palabra. sí, sí, voy a estar atenta también. Gracias, les escuchamos entonces. Ok. Sí, comenzamos entonces. Nuestra intervención en este día, en este primer coloquio de investigación, lo que queríamos presentar es una investigación cuyo título es la de análisis y comparación de la recusación de agentes fiscales en Latinoamérica. Vamos a tocar lo que son causas y trámites respecto a la recusación, países de Latinoamérica, y tomando como ejemplo Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. En ese sentido, haciendo un breve resumen de lo que está tratando el artículo científico, básicamente hace una referencia a lo que es primeramente, analizar y comparar los marcos legislativos de estos países de Latinoamérica con un enfoque cualitativo. ¿Por qué tomamos este enfoque cualitativo? Porque queremos analizar la legislación sin modificar ninguna variable dentro de la bibliografía a la cual estamos recurriendo. Por eso también es de tipo documental y descriptivo, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver un poco cuáles son estos criterios, requisitos, plazos también en los cuales se van estableciendo la posibilidad de poder realizar estas recusaciones, ¿sí? También nosotros recurrimos a lo que es el acceso a fuentes públicas, llámese legislaciones, códigos, leyes especiales. O sea, se hizo una recopilación de estas legislaciones que hacen al tema de las recusaciones y también se recurrió a lo que es un paneo o una muestra
de todas las recusaciones que fueron presentadas en el Ministerio Público de Paraguay dentro del periodo del 2018 al 2022, ¿sí? Y en ese sentido vemos justamente la necesidad de tomar este tema de investigación con la necesidad de analizar y comparar lo que contamos estos países, ¿verdad? Que tomamos de muestra y ver si el proceso de recusación cumple o no con los principios que es la de garantizar la eficiencia y la credibilidad dentro del proceso de la recusación, que influirá dentro del proceso de justicia. Por eso es que tomamos como un objetivo principal, como les había dicho, el análisis y la comparación en el ámbito legislativo, y así también abordamos 3 objetivos específicos, los cuales son, por un lado, tener una visión general y así también comparativa de las demás legislaciones y jurisdicciones del ámbito penal que enmarcan lo que es la recusación. Así también vamos y analizamos y comparamos los mecanismos también por los cuales las legislaciones establecen las recusaciones. Y por último, identificamos o buscamos identificar las posibles oportunidades de mejoras tanto para nuestro sistema de recusación en el Paraguay, tomando de ejemplo ciertos aportes de las otras legislaciones, lógico, dentro de este análisis comparativo que tuvimos dentro de nuestra muestra, ¿sí? La metodología que usamos, como ya dije, es un enfoque cualitativo, ¿sí? Y también lo que buscamos es poder dar una descripción, un análisis de lo que tienen dentro del sistema propio de las legislaciones, y así también tener un poco la comparación si usamos incluso los mismos términos respecto a lo que es una recusación o en algunos casos vamos a leer en el caso de las inhibiciones. Vemos que utilizan otros términos para no confundir, también algo que se plasma dentro del artículo, a no confundir lo que es una recusación con una inhibición o excusación, ¿sí? Por eso es que justamente recurrimos a las fuentes, también revisamos un poco publicaciones ya realizadas respecto al tema en otros países. Y en ese sentido, vamos analizando y vamos mirando un poco lo que es la recusación. ¿Cuál es el objetivo de la recusación? Básicamente lo que nosotros podemos encontrar y pudimos extraer como punto focal es tratar de tener una idea de cuáles son las posibles oportunidades de mejorar nuestro sistema de recusación paraguayo, teniendo en cuenta cuáles son las casuísticas o las posibilidades en las cuales operan las recusaciones en los otros países dentro siempre de la jurisdicción penal, con el objetivo siempre de tener o mejor dicho, garantizar una transparencia dentro del ámbito judicial y lograr lo que es el fin, ¿verdad?, del Ministerio Público en todos los países, la de conseguir que se haga y exista una investigación objetiva por parte de tanto la Fiscalía o Ministerios Públicos de los países de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Así también, para tener en cuenta lo que nosotros queremos analizar dentro de la recusación de los países de Latinoamérica, como ya también fuimos comentando, es, primero que nada, establecer cuál es el marco, el principio rector dentro de lo que es una investigación fiscal, es el criterio de la objetividad en la investigación. No así lo que podemos encontrar dentro de lo que es el sistema o la función del órgano jurisdiccional, es una actividad dentro de un ámbito de imparcialidad. Eso es algo que también plasmamos dentro del artículo, esa diferencia muy importante. También tomamos, ¿verdad?, como podrán ver, a autores, en este caso el doctor Caferata, jurisconsulto argentino, donde justamente también él resalta
la importancia de la actuación, ¿verdad? Dentro también, eso es importante aclarar, el Ministerio Público de todos los países que tomamos tienen y adoptan un sistema penal acusatorio. Si bien de los países que tomamos, solamente Argentina tiene otro sistema de gobierno, o sea, no es un Estado unitario, sino es un Estado representativo, democrático y federal. Eso también es algo que hay que constar dentro de lo que es nuestra investigación. Y así, continuando un poco, podrán apreciar aquí dentro de este cuadro, ¿verdad? Que es de elaboración propia, ¿verdad? Por parte de los investigadores, los cuales podemos extraer en forma sistemática cada país con la legislación que hace a lo que sea el trámite, tanto, por un lado, las causales, por otro lado, el trámite para resolver estas recusaciones. Y vemos que dentro de ellos contamos tanto, por un lado, como leyes especiales, códigos procesales, orgánicas, también de cada ministerio público. Entonces, eso nos va a ayudar y nos da una guía de cómo poder enfocarnos a cada uno de los artículos por los cuales encontramos las legislaciones pertinentes al caso. Y por último, yo les estaría desarrollando o les estaría comentando pequeños extractos de lo que van a encontrar dentro de nuestra investigación respecto a el punto 1, que serían las causales que encontramos en las recusaciones. Primero sería en el caso de Chile, encontramos situaciones en las cuales la normativa de Chile lo establece con un catálogo taxativo por las cuales se le puede inhabilitar, ¿verdad?, a los fiscales, tanto por unas cuestiones subjetivas o personales, como también en el caso de la existencia de algunos conflictos que puedan existir con las personas partes dentro de un proceso penal. Así también en la Argentina podemos encontrar no un catálogo taxativo, pero sí lo que se va a encontrar es mecanismos por los cuales se pueden inhibir el representante del Ministerio Público Fiscal, como también pueden ser recusados, siempre también haciendo la salvedad de que existan suficientes motivos y fundamentos razonables que afecten justamente este principio de objetividad en su labor investigativa. Así también vemos que en el caso de Bolivia sí encontramos, y es parecido al sistema tanto de Chile como vamos a encontrar también de Paraguay, un sistema taxativo donde también encontramos como 9 causales en las cuales pueden ser recusados los representantes del Ministerio Público. Por otra parte, encontramos también en el caso de Perú, algo que quisimos también resaltar dentro de esta investigación, ellos dentro de sus legislaciones o normativas no tienen un sistema en la cual dé posibilidad a la recusación a los representantes del Ministerio Público. Si bien existe la excusación, o llámese también en otras normativas como la inhibición, no existe un mecanismo preciso de recusación, pero tienen una salvedad de que dentro de sus normativas existe la posibilidad de que la máxima autoridad o el superior jerárquico de un fiscal tenga la posibilidad de hacer un cambio por otro agente fiscal, o en ese sentido reemplazarlo, ¿verdad?, cuando sí hubiere o encontrare motivos para realizar este reemplazo. Y por último, en el caso de Paraguay, sí, también nosotros, como ya le había dicho, en comparación con Chile, Bolivia, tenemos también un sistema taxativo en los cuales encontramos 2 causales principales, que por un lado, vamos a decir, son causales personales, en las cuales sí existan un conflicto en la intervención por una afinidad, ya sea de amistad o enemistad, que pueda existir. Y por último también por una cuestión ya de circunstancias especiales. Esto sería una causal abierta en la cual sí habría que analizar qué actuaciones o qué circunstancias puedan llegar a afectar al criterio de una investigación para dar fundamento a una
posible recusación contra el representante fiscal. Esa sería básicamente un poco mi intervención. Eh, Ahora sí le quisiese pasar la palabra a Elizabeth Campos. Sí, gracias. Gracias, Claudio. Prueba entonces si me escuchan bien, sigo. Sí, Elizabeth, te pedimos más que seas breve porque Sí, lo sí, agendado sí, son sí. 10 minutos para la presentación. Sí, así mismo, sí, sí, Gracias. totalmente. Bueno, solamente para cerrar un poco el otro aspecto de nuestra investigación, que es, bueno, nuestro título pusimos mecanismo de interposición, que en general sería la forma de resolver, más bien, ¿verdad? Que también se diferencia y cada país tiene, haciendo eh, un resumen de lo que encontramos a través de esta investigación, es, bueno, en Chile establece que, por ejemplo, se tiene que presentar, se tiene que informar. Se cortó tu audio, Elizabeth, me parece, no sé si a todos les pasó lo mismo. Sí. Sí, a todos. A mí me pasó. Bueno, en cuanto a los efectos, para hacer... Todavía está conectada. ¿Nos Parece que escuchás, se le Elizabeth? escucha en el fondo. Perdón, No ahora sé, me se le escuchan. cayó el micrófono. No, Claudio, si puedes complementar mientras no era el tiempo. estoy acá. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos de vuelta. Sí, Ay, no, no sé qué esperando, o sea, pasó. cuando... Sí, sigo y cierro, sí, sigo y cierro entonces. Bueno, bueno, algunas notas características para no extenderme mucho entonces. Esto igual está en nuestro trabajo, es cierto que están todavía en proceso, pero tenemos un borrador final. Quiero pasar directamente a lo que es, bueno, estos son datos estadísticos también, específicamente en Paraguay, datos numéricos. Y bueno, conclusiones. En cuanto al trámite y también las causales que previamente habló Claudio, sí encontramos diferencias en cuanto a la forma de redacción. En algunos países, como en Chile y en Bolivia, que establecen cuestiones causales taxativas, una lista, un catálogo cerrado, fuera de esas causales no procede la recusación. En cambio, en otros países, específicamente en la Argentina, eh, que tiene una causal abierta que dice cualquier circunstancia que sea fundado y serio que pueda afectar la objetividad del fiscal. En Paraguay en particular tenemos una combinación. Tenemos por un lado en nuestra legislación una lista, digamos un catálogo no tan extenso como en otros países, pero sí un catálogo donde tenemos causales como parentesco, amistad, enemistad y otros. Y tenemos una causal abierta que dice también circunstancias que afecten gravemente los criterios de actuación. Entonces, bueno, como conclusión eso podemos decir, también eso en cuanto a las causales, las diferencias y las similitudes que encontramos eran parentesco, que en casi todas las legislaciones se prevé también, y la amistad y la enemistad también. Y en cuanto al trámite, sí, en nuestro país no contemplan plazos ni para interponer la recusación, ni para deducir inhibición, ni para resolver los casos tampoco. En otros países sí establecen plazos de 24 a 48 horas, ¿verdad? Entonces, más que nada iba enfocado también a eso nuestro trabajo y ver un poco ese tipo de cuestiones que puedan ser utilizados en nuestro país. Bueno, y dejo abierto, de cierro ahí, entonces dejo abierto para las preguntas y debates. Excelente, Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, antes que nada, antes de pasar la palabra a nuestros expertos, les quiero felicitar a ustedes, Elizabeth y Claudio, por ya iniciarse en la investigación, por trabajar en investigación científica en el derecho y por presentar un tema que me parece de mucho interés, sobre todo este cierre que le dieron y que pudieron explicar la importancia de la existencia de plazos en todo sistema de derecho y cómo eso puede afectar el buen funcionamiento de un sistema democrático y del Estado de Derecho en su totalidad, ¿verdad? En ese sentido, simplemente decirles que, como es normal en los coloquios, ¿verdad? Siempre vamos, o como siempre que uno expone sus trabajos al público, es normal encontrar recomendaciones, comentarios y demás, que es lo que vamos a ver ahora de los expertos.
son expertos de primer nivel, como ustedes también saben y como son también ustedes. Entonces, la idea de estos coloquios es hacer un diálogo abierto, generar este conocimiento de manera constructiva y colaborativa y entre todos ir mejorando las ideas, generando también pensamiento crítico, análisis comparativo y lo que estamos haciendo. Entonces, cualquier indicación que tomen los expertos son siempre para nutrir los trabajos y para ir mejorando y son los tipos de recomendaciones que a cualquier persona que nos toque presentar a un coloquio de trabajos la vamos a estar recibiendo. Por lo que felicidades ya por estar animándose a ser parte de este proceso de trabajo, porque es la única manera de mejorar y perfeccionarse realmente en lo que es la investigación científica y el pensamiento crítico. Qué mejor manera que escuchar las voces de otros expertos, ¿verdad? En ese sentido, vamos a iniciar con el doctor Roberto Navarro Dolmesch. Le quiero dar la palabra como inicial, ya que este trabajo en especial hace un análisis comparativo también de las cuestiones chilenas que podemos encontrar y sería interesante escucharle al doctor. Le escuchamos, profesor. Bueno, muchas gracias Francisco y buenas tardes a todos y a todas. Y me uno evidentemente a las palabras de Francisco en el sentido de felicitar y estimular esta decisión que ustedes han tomado de poder dedicar parte de su tiempo, escaso evidentemente como para todos, para contribuir al desarrollo del Estado de Derecho a través de la investigación jurídica. Como comentario general, el primero que yo podría hacer es que la primera advertencia siempre es tratar de huir de los estudios comparativos. Básicamente porque los estudios comparativos son extremadamente complejos y esa complejidad radica, entre otras razones, en que, por ejemplo, no existe todavía un marco, un esquema metodológico desarrollado para realizar estudios comparativos. Por tanto, meterse en un estudio comparativo en realidad es meterse en un lío, en un problema que va a ser de difícil resolución. En este caso, en particular, además, sobre la base de esa advertencia, no hay propiamente un trabajo comparativo, porque el derecho comparado no es analizar un artículo de un país versus el artículo de otro país que regula una materia específica. Un trabajo de derecho comparado es mucho más profundo y por tanto más complejo que eso. En ese sentido, por ejemplo, si yo leo el proyecto como con los ojos de un revisor de una revista científica, la primera inquietud que me va a surgir y la primera impresión que me va a surgir es que en ese sentido, entonces, primero no hay una metodología, no hay aplicada una metodología específica para lograr un trabajo de tipo comparativo, de derecho comparado, y además la segunda impresión que me va a surgir es que eh, ¿qué saca el trabajo? ¿Qué agrega el trabajo a las conclusiones a las que podría llegar el propio lector si es que ustedes solo le muestran un cuadro comparativo, así con columnas, de las distintas normas que están involucradas en la materia? ¿Vale? Entonces la pregunta es, si yo quiero hacer un trabajo de derecho comparado, ¿qué valor puedo agregarle a el solo comparar las normas? Y en esta agregación de valor en términos comparativos está todo el aspecto de la diferencia entre la law in books y la law in action. Es decir, ya, está bien, estas son las normas, estas son las diferentes normas, pero en un trabajo de derecho comparado también importa analizar cómo se aplican en cada uno de esos países esas normas en la realidad. Y por tanto, para tratar de determinar si hay asimetrías entre lo que está declarado en la norma versus lo que se aplica en la realidad. ¿Se fijan? Entonces, todo eso es lo que requiere un trabajo de derecho comparado. En ese sentido, yo creo que tienen un muy buen material, han hecho un esmerado trabajo recopilando información que podrían ustedes rentabilizarla mucho más en términos de un artículo publicable si es que le hacen un cambio en la orientación, en el enfoque del tema. Sin salir del tema, sin salir de la cuestión sobre las inhabilitaciones de los fiscales, darle un enfoque distinto y centrarlo básicamente en el derecho paraguayo, haciendo referencia a la forma en que el problema es resuelto en otros ordenamientos jurídicos como una demostración, como argumentos de apoyo, ¿vale? Entonces, no centrarse en el aspecto comparativo, sino que volver a analizar el derecho paraguayo y en ese sentido, entonces, a mí me parece que sería muy interesante eh, tomar como problema jurídico el determinar la idoneidad
de las normas de inhabilitaciones del artículo 57 del Código Procesal Paraguayo como garantía, por ejemplo, de la objetividad. Es decir, analizar de qué manera la regulación de este artículo 57 sirve o no para garantizar adecuadamente la objetividad de los fiscales. Y en ese sentido, lo primero que hay que distinguir, que ustedes lo dijeron en la presentación oral, pero no queda del mismo modo tan claro en el texto escrito, hay que distinguir entre lo que es el Ministerio Público de lo que es el órgano jurisdiccional. Hay una distinción fundamental que no puede olvidarse, porque si uno se olvida de esa distinción, entra a juzgar al Ministerio Público de acuerdo con reglas del Poder Judicial, que son órganos jurisdiccionales, cuando en realidad el Ministerio Público es, en estricto rigor, un órgano administrativo. No forma parte de la administración del Estado directamente, pero sí, podríamos decir, de la administración con mayúsculas del Estado. ¿En qué sentido? El Ministerio Público es un órgano administrativo en el sentido de que en ningún caso es jurisdiccional. Y eso es lo que aparece claramente expresado, por ejemplo, en el artículo 31 del Código Procesal Penal. Por tanto, las inhabilitaciones de los fiscales deben tener un fundamento distinto de la inhabilitación de los jueces. ¿Por qué deben tener un fundamento distinto? Porque son órganos con una naturaleza jurídica diferente y por tanto que tienen funciones distintas y que responden a distintos intereses o a distintas funciones dentro del Estado. Y en ese sentido, entonces, a mí me parece muy pertinente la asociación que ustedes hacen entre inhabilitación de fiscales, por un lado, entre inhabilitación de fiscales vinculado con la objetividad en los términos en los que está consagrado en el artículo 54 del Código Procesal Paraguayo. ¿Vale? A mí me parece que es interesante, pero hay que purificar bien esa distinción en el sentido de que el Ministerio Público no es un órgano jurisdiccional. Y como no es un órgano jurisdiccional, por tanto, la inhabilitación se fundamenta en conseguir esta objetividad. ¿Y qué significa la objetividad? Básicamente, la objetividad significa dos cosas. El estricto apego del ejercicio de sus funciones del Ministerio Público a la ley, al ordenamiento jurídico en su conjunto, y además significa que el Ministerio Público tiene que investigar con igual celo tanto lo que agrava la responsabilidad como lo que la atenúa. Por tanto, tiene que hacer una investigación sin una premisa previa, ya sea inculpatoria o exculpatoria. ¿Vale? Básicamente eso significa. Luego, entonces, la pregunta es, entonces, la regla de inhabilitación del artículo 57 del Código Procesal Penal Paraguayo es lo suficientemente adecuada para garantizar ese trabajo, esa investigación y ese ejercicio de la acción penal de forma objetiva en los términos mandatados por el artículo 57 del Código Procesal Paraguayo. Yo creo que ahí hay un problema jurídico que sería súper interesante que ustedes tomaran todo el material que tienen y trabajaran en función de resolver ese problema jurídico. Porque la pregunta de, ¿es el artículo 57 idóneo para garantizar la objetividad? Tiene al menos dos respuestas posibles, sí y no. Y por tanto, ahí hay un problema jurídico. Y no olvidemos que un artículo científico es un texto académico que tiene por objeto resolver al menos un problema jurídico. Y ahí está el problema jurídico que ustedes podrían resolver. Luego, en ese sentido, se enfrascan en una discusión que a mí no me parece que sea tan relevante y que les ocupa recursos dentro del texto, que podríamos llamar algo así como un problema de etiquetas. Recusación, inhibición, excusación, inhabilidad en general. Es decir, un problema de palabras. ¿Cómo le llamamos a esto? Y es cierto que el ordenamiento jurídico establece diferencias en términos de nombres por regulaciones específicas, es decir, si es de oficio por el propio órgano o si es a petición de parte, le llama de una forma y de otra. Yo creo que ustedes podrían superar ese problema sentando en el propio trabajo como en términos generales, que el objeto de estudio es el sistema de inhabilitaciones y usar la palabra inhabilitación como un concepto genérico que concentra o comprende tanto la recusación, la inhibición, la excusación, etcétera, etcétera, independiente de los nombres específicos que el legislador le dé. El legislador paraguayo y los otros legisladores del derecho comparado. Discúlpame, Roberto, pero que cierres, por favor. Sí. Que vayas cerrando. Si ustedes se fijan bien, en todo el material que ustedes aportan, hay básicamente dos sistemas. Uno puede reconocer dos sistemas.
El primero, que sería como de causas específicas, es decir, una numeración, números causales de inhabilitación, versus causales genéricas de inhabilitación, tal como ustedes lo hicieron en su exposición. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, si un fiscal nacionalista puede o no ser inhabilitado para investigar, por ejemplo, un delito en el que haya involucrado personas extranjeras. Si un fiscal extremadamente conservador está o no inhabilitado para investigar, por ejemplo, delitos de aborto. O si un fiscal homófobo está o no habilitado o inhabilitado para investigar delitos por odio homofóbico o delitos cometidos entre personas homosexuales, por ejemplo. Esas son las preguntas que uno debería responder a través de las reglas de inhabilitación. Y por tanto, la pregunta de fondo es si estas reglas, las del artículo 57, ayudan a responder o no esas preguntas. Porque un fiscal homófobo investigando delitos entre personas homosexuales podría su homofobia influir y afectar la objetividad. Pero esa condición, es decir, es esa una circunstancia específica que compromete gravemente los criterios de actuación establecidos en este código en el sentido del artículo 57. Y si ustedes se fijan, el Código Procesal Penal paraguayo, en este sentido, es igual al Código Procesal Federal argentino, que también tiene una cláusula genérica de inhabilitación. Y por otro lado están Perú, Bolivia y Chile, que establecen cláusulas, numeraciones taxativas de causales. Muchas de ellas no sirven directamente para responder a la pregunta de si un fiscal conservador puede o no investigar un delito de aborto, si está inhabilitado o no, de acuerdo con sus propias creencias, para investigar un delito de aborto. Por tanto, en ese sentido, yo los instaría a pensar en este cambio de enfoque sobre la base de la definición de un problema jurídico y tratar de resolver ese problema jurídico. Gracias. Muchas gracias, Roberto, a vos. Como venimos diciendo siempre, van a encontrar en estos coloquios muchos comentarios, muchas recomendaciones de todos nuestros expertos, ya sean cuestiones metodológicas, como recién las dio Roberto, también de contenido y conceptuales. Y siempre destacamos en todo proceso de construcción de conocimiento la importancia de la flexibilidad también al momento de enfrentar uno investigaciones y análisis jurídicos. Normalmente el investigador o la investigadora son personas que pueden tomarse meses, años en analizar un tema y durante el transcurso es que uno se va encontrando con nuevas ideas, nuevos puntos de vista, nuevas cuestiones que siempre hacen que vayan cambiando el rumbo un poco o el foco o encontrando esos nichos de investigación que son tan importantes, pero queda ya en las voluntades o en las decisiones propias de cada persona que está realizando la investigación el incorporar o no luego todas estas cuestiones que vamos a ir encontrando. Así que muchas gracias, Roberto. Y como les dijimos también, la devolución, estas orales que vamos a tener hoy en los coloquios, van a quedar grabadas, van a estar en acceso a las nubes, pueden entrar cuando quieran, pero también pueden enviar los expertos por escrito. Le voy a dar la palabra ahora al profesor Rubén Maciel Guerreño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Le escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por la invitación. Saludo a los colegas que están presentes, también a los investigadores, a Claudio y Elizabeth. Y también felicitarles, ¿verdad?, por el trabajo realizado. Yo la verdad que tengo bastante cariño por el Ministerio Público. Y la cuestión de la recusación de los fiscales es un tema realmente muy interesante y polémico. Así como dijo ya el profesor Roberto, hay cuestiones desde el punto de vista, mis primeras sugerencias y comentarios son en relación a la cuestión metodológica. Por ejemplo, en cuestiones de metodología, dependiendo del autor que uno va siguiendo, uno tiene distintos tipos de clasificación de tipo o diseño de investigación. Entonces, eso sería bueno tener bien en claro, es decir, si ustedes van a asumir una determinada clasificación, citen al autor al cual lo siguen. Textos básicos que corre bastante aquí, al menos por nuestros medios, son los de Hernández Sampieri, Tamayo y Tamayo, y cada quien tiene una sutileza en su clasificación. Por otra parte, ustedes afirman de que lo hacen desde una investigación de tipo cualitativa. Y sin embargo, al leer el material no se observa la aplicación de métodos cualitativos que parte también de un paradigma totalmente distinto. Es decir, yo leo el trabajo de ustedes y así como veo es una monografía jurídica con un enfoque que busca basarse en derecho comparado. Pero como ya se le adelantó, el derecho comparado va más allá del simple cotejo del texto normativo, ¿verdad? Ahí también hay
un contexto sociocultural que condiciona la aplicación de esas normas. Por eso nosotros, al menos desde el punto de vista de la sociología jurídica, hablamos de un aspecto estático y dinámico, ¿verdad? Y en el aspecto dinámico entra justamente a tallar todos los operadores del sistema y cómo van aplicando esas normas. Entonces, particularmente por lo que veo, yo no veo una investigación de tipo cualitativo, más bien de corte más normativista. Veo que el paradigma es más positivista, por ese lado va. Entonces, sería bueno eso tener bien en claro para que uno, como lector, entienda desde qué paradigma va a abordar esa problemática. En cuanto a las recomendaciones que hacen al final, también no encuentro mucha correlación en el desarrollo del material. Por ejemplo, hablan de abuso, asumo yo, del recurso, o hablan de que esto puede ser manipulado, o sea, manipular el proceso. Y la pregunta es, primero, ¿en qué sentido abuso, en qué sentido manipulación y por parte de quién, verdad? Se daría eso. Por otra parte, también asumen de que la legislación paraguaya podría ser modelo para las demás legislaciones. Entiendo yo que ustedes hacen referencia a los demás países y ahí me parece también son conclusiones un tanto, digamos, aventuradas. Es decir, yo no sé qué tanto en realidad en la legislación paraguaya en cuanto al aspecto meramente normativo puede ser un modelo, porque ahí tenés que considerar también el contexto de la organización judicial de cada país, ¿verdad? O sea que esos son, en lo que hace a las recomendaciones, me parece que tendría que en todo caso ser suprimido o sostenerse de mejor manera en el desarrollo del trabajo. Sí, hay un dato muy interesante. Ustedes ponen una tabla en relación a la cantidad de recusaciones que se dan por año y por distintas áreas. Y eso sí a mí me genera una serie de preguntas que a mí me parece eso muy interesante del trabajo, porque un trabajo de investigación, antes que la respuesta que pueda dar a un determinado problema, más bien son todas las preguntas que a raíz de eso puede generar. Entonces, eso lo veo yo bastante positivo. Y ahí hacen alusión a que determinadas áreas tienen mayor cantidad de presentación o de registro de recusaciones contra agentes fiscales, pero me parece que quedan cortos ahí en el análisis, en el sentido de que solamente aluden a la cantidad de fiscales por área. Entonces, como que eso sería la explicación de que, bueno, en esta área tenemos mayor cantidad de agentes fiscales, por ende hay mayor cantidad de recusaciones. Yo creería que eso sí amerita una mayor investigación, pero eso sería el mismo tema, ¿verdad? Referente a la recusación, ya basado exclusivamente a la casuística de Paraguay, pero con un enfoque diferente. Ya no sería meramente normativo, ¿verdad? Entonces, ahí podrían analizar cuáles son los motivos invocados por las partes que plantean esas recusaciones y distinguir si las recusaciones son planteadas o por la parte que la querella adhesiva o por la defensa, porque ambos también pueden igualmente presentar, ¿verdad? Sí, pueden también determinar quién de la cantidad de fiscales el que resulta tener mayor cantidad de recusaciones en su contra, o quiénes son los abogados que con mayor cantidad o con mayor frecuencia presentan eso. O sea, y ahí da una serie de material que permite indagar otras cuestiones, y ahí me estoy apartando más o menos de la línea que ustedes plantearon. Por eso quiero rescatar nomás las preguntas que a mí me genera ese cuadro que presentaron, que me parece muy útil. Otra sugerencia es también trabajar más en lo que sería el marco teórico, es decir, explicar en qué concepto se enmarca la recusación, porque la recusación más bien es una figura que, por decir, si nos remitimos a Ferrajoli, él lo denomina como una garantía orgánica, que lo que busca es garantizar la imparcialidad del juez. En ningún momento él habla de la recusación de los agentes fiscales, si bien es un mecanismo previsto, porque busca garantizar otra cosa. Acá la denominamos objetividad, y la pregunta es, ¿qué entendemos por objetividad, verdad, en la actuación del fiscal? O sea, todas esas son preguntas previas que le va a dar también un marco teórico que va a permitir, digamos, como ir canalizando y centrando el análisis, que si lo quieren seguir haciendo de manera comparativa o exclusivamente al derecho paraguayo, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son mis sugerencias y les animo a que sigan, ¿verdad? La mejor manera de ir enriqueciendo es
ir investigando con estos coloquios. Me hubiese gustado tener participar también porque te aporta bastante, porque siempre te tira otras visiones y nosotros lamentablemente que pasamos por la Facultad de Derecho, y me refiero exclusivamente a Paraguay, tenemos como que la cabeza un poco cuadriculada, ¿verdad? O sea, nuestra visión es netamente normativa, estamos más acostumbrados a ojear códigos y leer textos legales y por allí se limita nuestra experiencia de investigación. Muchas gracias. Excelente, doctor Rubén Maciel, le agradezco mucho sus palabras y en ese sentido reforzar lo que usted acaba de decir. Desde el Instituto de Desarrollo somos convencidos nosotros de que es necesario trabajar en la investigación jurídica con las instituciones de educación superior en derecho, porque sabemos que la formación en derecho en nuestro país tiene ciertos déficits. Por eso ya el hecho de que se animen y hagan trabajo de investigación implica un valor enorme para el Estado de Derecho y para contribuir con la sociedad. Por eso de vuelta le felicitamos a ustedes. Y como siempre decimos, en todos estos procesos de investigación, y como vimos en los coloquios anteriores que realizamos con el instituto, se genera, como dijo el doctor, una gran cantidad de conocimiento compartido que puede ser incorporado, que puede ser perfeccionado, y estoy seguro que luego de esto, el trabajo de ustedes, incorporando algunas de las recomendaciones, va a estar pudiendo generar un impacto mucho mayor, que es lo que se busca siempre al hacer investigación jurídica. Y como bien dijo el doctor también, antes de dar la palabra a Héctor, ese impacto puede ser tanto en números de resultados, pero también puede ser generando nuevas preguntas para futuras investigaciones. Y eso nomás sería un aporte también muy valioso. Así que felicidades de vuelta y le paso la palabra al profesor Héctor Venegas. Sí, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos los participantes, a los colegas, a los investigadores, Claudia, Elizabeth. Entonces, en primer término, como vienen ya comentando los colegas, acompañar estas felicitaciones por el trabajo realizado. Realizaron allí una buena recopilación de información referente a cuestiones como ya venían comentando los colegas, cuestiones netamente normativas. Bien, respecto, sí, algunas cuestiones que me gustaría recalcar en cuanto a recomendaciones sería un poco también dentro de lo ya comentado y para no redundar en estas cuestiones. En primer lugar, en cuanto al inicio, digamos, lo que es la introducción del trabajo, debería establecerse un poco más clara la importancia de esta institución, de este instituto, como lo es la cuestión de la recusación, en el contexto tanto de Paraguay como de los países mencionados, de América Latina. Entonces, eso por un lado, y también por otra, haciendo mención también a la cuestión de la delimitación, no solamente del problema de investigación, sino presentar con mayor claridad la problemática, por qué es relevante, por qué el objeto de estudio se constituye en un tema relevante de estudio, justamente que es la cuestión de la recusación, y también allí se debería agregar justamente lo que veníamos comentando en las exposiciones anteriores, por qué sería relevante comparar las leyes de estos países mencionados. Y allí tomando en cuenta justamente si es que se va a continuar con la línea de comparar las legislaciones de estos países en particular, allí sí exponer con claridad lo que conocemos como los criterios de inclusión. ¿Por qué fueron seleccionados estos países para el análisis? ¿Qué es lo relevante allí dentro del sistema jurídico? Ya mencionaron en algún aspecto la cuestión de sistemas de gobierno y sus pequeñas diferencias, pero sí mencionar con claridad por qué se tomaron justamente las normativas de estos países. Un poco también acompañar lo que decía el doctor Rubén en cuanto a definiciones claras, un mayor delineamiento en cuanto al marco teórico en el cual se enmarca justamente el trabajo en cuanto a recusación en la jurisdicción penal y términos claves que deberían ser un poco acompañados con una teoría más detallada en cuanto a ese aspecto. También una cuestión en la que sí me gustaría allí detenerme un poco es en cuanto a lo presentado, si no me equivoco, es en la tabla 4 que se presentan los datos en cuanto a las recusaciones. Eso en cuanto a una presentación del trabajo, particularmente me parece que estaría mejor expuesto dentro de lo que es justamente el planteamiento del problema, es decir,
identificar desde allí que es una cantidad considerable de recusaciones que se presentan dentro de las distintas áreas del país. Entonces, eso podría aportar justamente a lo que mencionaba anteriormente en Discúlpame, cuanto a... Héctor, no sé si Sí, soy yo nomás. a ver, allí, sí, ¿Me escucha te bien? escucho, Francisco. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, Sí, espectacular. sí, la Entonces, escucho. probablemente Francisco estaba allí con problemas. Bueno, entonces, continuando con la presentación de estos datos en cuanto a la cantidad de recusaciones, me parece bastante interesante y también felicitaciones por haber conseguido estos datos. Sí creo que aportaría, nuevamente, siguiendo, o en caso de que mantengan la temática de continuar con las comparaciones de estos países, buscar al menos una síntesis dentro de lo posible, porque aquí evidentemente estamos condicionados a la información pública que se pueda encontrar de cada estado, pero aportar una especie de síntesis de la cantidad de recusaciones de estos países también tomados como objeto de estudio dentro de la investigación. Bien, ya entrando en cuanto al análisis de las informaciones, allí sí, también un poco me gustaría hablar sobre la cuestión de la metodología en la cual se enmarca el estudio. Eh, eh, si bien señalan un enfoque cualitativo, alcance descriptivo y demás, faltarían algunos elementos justamente que acompañen a este enfoque en cuanto a, si bien plantearon los objetivos de investigación, a ver, aquí un poquito estuve anotando en cuanto al objetivo general, ya habíamos visto analizar y comparar estas legislaciones, después el específico, visión general, comparativa de los demás países, comparar las legislaciones. Y también tenemos aquí, por último, identificar las posibles oportunidades. Entonces, en cuanto a esto, si esto debería haber un reajuste en cuanto a los objetivos específicos, centrándose particularmente en cuál va a ser el objeto de análisis específicamente ya de las normativas y también cuál va a ser la modalidad de este análisis, si va a ser un análisis netamente gramatical, exegético, si se van a tener en cuenta otras cuestiones como, bien lo mencionaban, términos, la redacción, las causales, podría ser otras cuestiones del alcance de la norma jurídica, entre otros. Entonces allí es donde debería ajustarse un poco en cuanto a la metodología, identificando estos, dentro de estos objetivos específicos, los indicadores y por ende, posteriormente, las categorías emergentes que puedan surgir a partir de una buena definición de estos objetivos. Entonces, eso un poquito en cuanto a el apartado metodológico, también en cuanto a ya el análisis, una comparación es lo que veníamos mencionando, si es que siguen dentro de la línea de la metodología del derecho comparado, entonces eh, tomar en cuenta otras circunstancias como evidentemente que ya se venía mencionando, no solamente las causales, sino la resolución de estas causales, buscar algunos ejemplos específicos o casos que puedan allí identificar dentro de cada uno de los países y esto va a permitir en cierta medida comprender mejor la particularidad de cada legislación, de cada sistema jurídico y no solamente enmarcarnos netamente en el texto legal, que bueno, es un poco lo que se presenta dentro del trabajo. Y así también en cuanto al análisis, una sugerencia además sería incorporar la doctrina, si bien mencionan que han eh, verificado artículos científicos de autores de estos países, incorporar además dentro del análisis la perspectiva o la interpretación que puedan tener estos doctrinarios respecto a su propia normativa. Entonces allí un poco para ir enriqueciendo justamente el análisis y también otras cuestiones que, como decíamos, no quedarse de manera cerrada dentro de lo que es la cuestión de las normas, sino también podría ser cómo afectan las diferencias en las leyes de la recusación a los resultados de las causas planteadas. También podría ser qué implicancias tienen estas diferencias para la justicia penal en estos países. Entonces, esas serían algunas recomendaciones. Y sí, en último término, en cuanto a lo planteado dentro del objetivo, que si bien se lo plantea dentro de un párrafo,
Y finalmente lo que se presenta en la conclusión, en las recomendaciones, falta allí una congruencia, ya que inicialmente se plantea, a ver un poquito aquí, tenemos identificar las normas aplicadas en otros países que podrían ser implementadas o adaptadas en el contexto paraguayo para mejorar el sistema. Eso fue lo planteado inicialmente. Sin embargo, en el resultado se propone que la legislación integral y detallada del Paraguay puede servir como un modelo para otros países. Es decir, una falta allí de congruencia entre lo inicialmente planteado y lo propuesto como una conclusión o una recomendación. Entonces, también en cuanto a las posibles recomendaciones, verificar allí cuestiones, podrían verificar en realidad cuestiones de transparencia, de registros, de la supervisión en cuanto a estas cuestiones de recusación, justamente la cuestión de los plazos que ya lo han mencionado, entre otras cuestiones que se podrían incorporar dentro del análisis del estudio. Entonces, sencillamente esto es en cuanto a los comentarios. Nuevamente, felicitaciones por iniciar en cuanto a estas cuestiones de investigación. Pueden con unos pequeños ajustes realizar allí la presentación para publicaciones en determinadas revistas, entonces alentarles y que continúen con esta misma temática. Gracias. Muchas gracias, profesor Héctor. Estamos un poquito atrasados en nuestra hora, sepan disculpar, por favor. Al cierre de las palabras del profesor Hugo, vamos a darles también las palabras a Elizabeth y a Claudio para que puedan reflexionar al respecto de todo lo que estuvimos trabajando. Entonces le voy a pasar rápidamente la palabra al profesor Hugo César Jiménez. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Elizabeth. Claudio, un gusto saludarles. Volviendo a mi primer hogar a través de ustedes, así que les agradezco la oportunidad y le agradezco la oportunidad también al Instituto de Desarrollo por la oportunidad brindada. Bueno, ya advirtieron que hay poco tiempo. A la lectura del artículo no entiendo qué es lo que deseaban hacer. A partir de ahí me enmarco en la lectura integral del texto y no entiendo dónde quieren llegar. Por lo tanto, creo que lo primero que podríamos trabajar o lo que se podría trabajar en este artículo es qué es lo que queremos hacer realmente, concretamente, puntualmente. Porque una investigación de carácter científico busca aportar algo. Y para aportar algo tengo que tener un norte claro. En ese contexto, la simple comparación de leyes no me alcanza. Y si lo enfoco desde un aspecto cualitativo, menos todavía porque la investigación cualitativa se cumple por medio de su agotamiento. Lo bueno que tiene la investigación cualitativa es que puede ir adaptándose y cambiando y reajustándose permanentemente a lo largo de la investigación a partir de estas cuestiones que uno va observando de inconsistencias en el trabajo y no encontrar un final que pueda ser válido y que pueda ser útil para la comunidad científica. Y eso se logra solamente a través de estos coloquios, y de ahí viene la importancia de este intercambio de ideas. Así que les felicito por la valentía de presentar esto y de poder exponer a la comunidad para poder trabajarlo. Qué mejor que al final del trabajo poder decir: pasé por 1000 barreras, 1000 observaciones, todas fueron atendidas, algunas fueron realizadas, y aquí está hoy mi trabajo exitoso y aceptado por la comunidad. Eso me parece el mejor éxito que pueda tener. En ese sentido, entonces, sugiero una revisión integral del trabajo, pasar de la recopilación de textos a analizar la viabilidad de la investigación, por un lado. Por otro lado, me sumo a las palabras del doctor Roberto Navarro en cuanto a que la recusación para mí es un tema que lo tengo entre ceja y ceja. Y miren que tengo pocas cejas, pero bueno, lo tengo ahí, en el medio. Porque es un problema real dentro del sistema. O sea, ¿qué pasa cuando mi fiscal o el fiscal que me toca investigar no está cumpliendo a cabalidad su trabajo? ¿Es objetivo? ¿No es objetivo? En ese sentido, me crea un problema real de acceso a la justicia como víctima y de debido proceso, si es que estoy como victimario, ¿verdad? Depende de qué lado de la vereda esté en ese momento, me crea un problema grave. Un fiscal que no me resuelve, no quita investigaciones, no realiza diligencia. ¿Qué hago con ese fiscal? Entonces, me sumo a las palabras de Roberto en cuanto a sugerirles
que en el marco del análisis de la viabilidad de la investigación propuesta, pueda reducir eso a un análisis integral de la legislación paraguaya. Porque el otro problema que encuentro al leer el artículo es que no tengo la información real y concreta y de todas las aristas. Por ejemplo, yo no sé cuál es la naturaleza jurídica y qué, diríamos, qué orden jerárquico ocupa el Ministerio Público en Chile, en Perú, en los países comparados. No sé en qué normativa superior está, si está solamente en la ley, está en la Constitución. No sé qué resoluciones o qué reglamentos internos tiene para resolver los sistemas de recusación. Toda esa información se me escapa. Pero cuando voy a Paraguay, no encuentro ninguna, ¿cómo diríamos eso? Ninguna nominación, ninguna cita o referencia con relación a la reglamentación interna paraguaya. Porque nosotros tenemos una práctica bastante especial, no sé si propia de Paraguay, que es tratar de resolver las lagunas legales por medio de acordadas o resoluciones o instructivos. ¿Cuál es el valor de esa normativa dentro del orden jerárquico o de orden de prelación de leyes? Es un análisis importante que debemos desarrollarlo. En cuanto a plazos, creo que las resoluciones internas del Ministerio Público hablan de determinados plazos. ¿Fueron analizados esos en el artículo? No fueron analizados, por lo tanto, me quedo corto en la comparación, como me quedo corto también en el análisis de la recusación desde el aspecto paraguayo. Por otro lado, cuando me hablan de... Hay un dato que me llamó la atención, que es la cantidad de recusaciones. Pero me surgen dudas con relación a la cantidad de recusaciones. No sé si ellas tienen, un dato importante que lo dijo el doctor Rubén Maciel, a quien le saludo con el aprecio y cariño que le tengo, es, y el respeto, mi querido doctor, es el punto siguiente. Esas recusaciones tienen real relevancia en el marco de la cantidad de causas que se plantean en esas áreas o en esas circunscripciones. Porque no lo sé, o sea, me plantean la cantidad de recusaciones, es como que me dicen, hay un abuso de prisión preventiva. ¿En serio? Sí. ¿Por qué decís? Porque todo es prisión. ¿Cómo sabes qué cantidad de causas hay y en cuántas causas se aplica la prisión preventiva? Ese análisis, trasladándolo al análisis que ustedes hicieron, es válido, pero aún así, como lo dijo muy bien Héctor, aún así, ese dato sería parte de la problemática, porque no forma parte de la investigación que ustedes hicieron, porque propusieron investigar o desarrollar un análisis comparativo de la recusación. Entonces, no forma parte del problema, no es un dato propio del análisis de resultados, por ejemplo. Es una pequeña desviación que hay en el trabajo y que no reúne real importancia en ese punto específico. Por otro lado, yo creo que el mayor problema es el aspecto metodológico. Al momento de plantear la pregunta de investigación, esta pregunta de investigación planteada, que creo que no visualizo con claridad dentro del texto, es que ahí está el problema. Siempre, y la base principal, la piedra fundacional de toda investigación es la pregunta de investigación. Como diría la mitad de la respuesta siempre está en la pregunta. Pero como en este caso no está la pregunta, entonces no tengo ni siquiera parte de la respuesta que estaba buscando. Sugiero replantear la pregunta, buscar una investigación viable y enfocarse en la recusación en el Paraguay, que yo creo que va a salir un trabajo, pero espectacular. Más todavía que ustedes forman parte del ámbito de trabajo o el contexto de trabajo, como creo que la doctora Elizabeth forma parte del equipo de recusaciones del Ministerio Público, por lo tanto está en su área y en su ser. El análisis y los datos están ahí, en sus manos. Puede hacer malabarismos y sacar un instrumento muy válido para toda la comunidad científica. Bueno, concluyendo entonces, sugiero replantear la pregunta de investigación, establecer una metodología clara y en ese contexto entonces lograríamos una conclusión válida. Porque el momento, como lo dijo el doctor Guerreño, cuando hablan de evitar el abuso y la manipulación, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento se analizó esto del abuso y la manipulación? ¿En el análisis de resultado o se lo planteó como parte de la problemática? No existía eso. Entonces,
es un dato que me surge en la conclusión y no sé de dónde surge, no tiene sustento, es una afirmación bastante, en este caso, subjetiva, no hay un sustento para ello. Y después me hablan también de la capacitación y orientación de fiscales y abogados. Suele ser un problema bastante usual en nuestras investigaciones tratar de proponer que debe haber más capacitación y más orientación a fiscales y abogados. Me suele decir, profe, lo que hace falta es formar a los jueces, ¿verdad? Y, sin embargo, ¿cuál es el sustento de esto? Se desarrolló una investigación con relación a la utilización de la recusación por parte de fiscales, de jueces. ¿Cómo lo resuelve el fiscal general las recusaciones? ¿Los resuelve de manera concienzuda, razonada, argumentada, jurídicamente? Son cuestiones que me hago esas preguntas a partir de esto y realmente tampoco encuentro sustento a lo largo del trabajo para poder sugerir que hace falta capacitación y orientación de fiscales y abogados en este marco. Cerrando entonces con esto, quiero sugerir también lo siguiente, ¿sí? Se había hablado en el momento de la exposición de garantizar la eficiencia y la eficiencia de qué y garantizar qué. Entonces no tenía datos con relación a qué es lo que íbamos a garantizar y qué eficiencia estábamos buscando. Cuidado con la eficiencia, que con su hermana ahí, eficacia, son muy difíciles de medir, pero sumamente complicados. Y entonces resulta cuestionable hablarlo de eso en un marco de un artículo científico que es la introducción a una investigación interesante. Y finalmente, chicos, tengan cuidado al momento de exponer y presentar en estas presentaciones por vías telemáticas, que es lo mismo que me pasa a mí en mis juicios orales. Protesto, señoría, no escucho, no veo, no entiendo. ¿Por qué? Y porque no hay medios, señoría. O sea, esto es todo nulo y ya me levanto, ya me voy, ¿verdad? Pues entonces pasa lo mismo en esto, en el que todo es por tiempo, todo es medido. Y antes que Francisco me corte la cabeza, les digo, practiquen la presentación de sus temas por medios telemáticos antes para verificar las condiciones de audio y de internet. Con nuestro internet súper malo, nuestros megas súper mentirosos, tenemos problemas y hay que practicar y buscar. Yo a veces me pego al equipo del modem acá a mi lado para evitar cualquier tipo de interferencia. Así que esa es otra sugerencia. Por sobre todas estas observaciones, por sobre todas estas observaciones, les felicito, porque hay que ser valientes para investigar otra vez en la misma institución en la que están ustedes, investigar y empezar a demostrar la funcionalidad de instituciones que forman parte del puntal del funcionamiento institucional. Así que les felicito y si puedo instarles, si tendría esa autoridad, humildemente les instaría a continuar con esto y a desarrollar más investigación y a esa institución del cual formé parte y que amo tanto, que es el Centro de Capacitación, fortalecerlo a partir de estas investigaciones que son maravillosas. Muchas felicidades a la doctora Elizabeth y al doctor Claudio por este trabajo y solamente falta plantear una pregunta y trabajarlo a full. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo. Disculpen a todos los que siguen presentes por la demora, pero bueno, son cuestiones también que suceden a veces cuando son temas tan interesantes y que dan tanto para hablar también, ¿verdad? Porque como bien dijo el profesor Hugo, le felicitamos por la valentía y por el tema elegido también, porque no solamente es un tema que apasiona a todas las personas presentes, obviamente, como dijo el profesor, lo tenemos entre cejas, sino a toda la sociedad jurídica en el Paraguay, a toda la comunidad del derecho en el Paraguay, porque sabemos las implicancias que tiene el sistema de recusación y cómo se maneja en lo que es el Estado de Derecho, en lo que es nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Así que felicidades a ustedes por, siendo parte integrante de un instituto tan importante como el Ministerio Público, tener la apertura de generar pensamiento crítico interno en la institución para buscar la manera de mejorar su funcionamiento. Desde ya felicidades y le pasamos las palabras a Elizabeth y Claudio para que puedan dar sus reflexiones finales. Muchas gracias. No sé si Claudio me permite, entonces yo hago unas palabras primeramente.
Sí, le vamos a hacer que sean breves nomás porque estamos un Sí, 20 sí, sí, minutos sí. también. Solamente agradecer el espacio, agradecer las palabras, los aportes de cada uno también de los comentaristas. Por supuesto que vamos a tener en cuenta todos los temas, tomé apuntes también. Tenemos que reconocer que en Paraguay tenemos dificultades en cuanto a la investigación. De hecho, en las facultades no nos forman como investigadores. Entonces, es una, digamos, es una cuestión que tenemos que seguir trabajando. En mi caso en particular es el segundo artículo en el que trabajo, pero que en la primera ocasión no tuve esta oportunidad, por ejemplo, de hacer este debate y de ver cuál realmente es, o sea, sí, con las palabras enseguida uno se da cuenta, claro, de los expertos que tienen experiencia en esto, cuál es el enfoque y realmente te genera la pregunta, incluso en mi caso, ¿qué realmente, cuál era el objetivo? O sea, teníamos, sí, como dijo el doctor Hugo, yo trabajo en el área de recusaciones en Fiscalía General y entonces, bueno, conozco lo que es el impacto de esta herramienta por lo que veo, porque hablo mucho sobre el tema y donde instalo siempre se instala el debate, donde saco el tema siempre se instala el debate. Pues es una cuestión que está impactando en el proceso y en realidad eso es lo que tenemos que buscar, qué es lo que queremos demostrar, qué es lo que queremos realmente aportar también, ¿verdad? No solamente, sí. Y algo al inicio que dijo también el doctor, bueno, es cierto que empezar a trabajar en la legislación, o al menos en el análisis comparado, es demasiado difícil. Cuando iniciamos teníamos una visión así, no sé, después no, fuimos reduciendo, reduciendo. Bueno, y finalmente nos quedamos, bueno, vamos a hacer descripción, vamos a tratar de hacer, no sé, un análisis documental y bueno, vamos a seguir trabajando, así que muchísimas gracias a todos. También en cuanto, no quiero nomás dejar de mencionar lo que quedaba en la recomendación, en nuestra lámina, realmente eso nosotros era algo que ya habíamos descartado, que bueno, por una cuestión quedó, había sido en la redacción, eso de que el modelo de la legislación paraguaya que pueda servir. Justamente, en realidad nosotros lo que queremos es mejorar, o por lo menos la utilización de este instituto, pero para eso tenemos que exponer también la problemática, no solamente estas normativas, es cierto, tenemos que poner las problemáticas y a su vez ver entonces hacia qué va encaminado este trabajo que podría eventualmente ayudar a mejorar en la utilización y en la aplicación de esta herramienta. Así que muchísimas gracias a todos y estoy también atenta para cualquier consulta eventual. Gracias. Gracias, Elizabeth. Claudio, no sé si vos también querés agregar algo muy, muy breve, si no voy a dar cierre nomás ya. Brevemente, como dijo también acá la colega, ¿verdad? Muy agradecido. Lo tomamos y recogimos todos los apuntes y que celebramos, ¿verdad? Que tener también esta oportunidad de poder relacionarnos dentro del ámbito académico con los referentes, ¿verdad? Que estuvieron dentro de este conversatorio. Y nada más que muy agradecido por sus aportes y que van a ser bien recibidos y muy bien aprovechados también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudio. Entonces, gracias, Elizabeth. Y bueno, a todas las personas presentes, les agradecemos inmensamente su tiempo, a los 4 expertos que compartieron con nosotros también. Como cierre, simplemente quiero agregar y resaltar esto porque es importante. Nosotros sabemos del Instituto de Desarrollo que Paraguay tiene una formación hipernormativista en lo que es la carrera de Derecho, que normalmente los 6 años que tardamos en usarla no se nos enseña a aprender leyes, pero no a mirarlas con pensamiento crítico, no a ejercer la reflexión jurídica y mucho menos a hacer investigación jurídica o investigación científica y escritura académica. Por lo tanto, del instituto estamos apoyando fuertemente estos procesos con las universidades nacionales. Es por eso que tenemos representantes hoy de 2 universidades nacionales, Universidad Nacional de Canindeyú y del Este. También invitamos a expertos que sepan de metodología de investigación y expertos que sepan de las materias conceptuales. Hoy encontraron recomendaciones de todo tipo, conceptuales, metodológicas y de forma que van a nutrir el trabajo. Y por eso es importante, como bien dijeron los profesores y los expertos, en todo proceso de investigación tener la mente abierta, ser flexibles y la apertura que ustedes presentan al formar parte de este proceso y exponerse a gente experta es ya admirable. Obviamente todo trabajo es mejorable, por lo que quedan ustedes poder integrar o no las recomendaciones. Desde el instituto vamos a seguir apoyando este tipo de coloquios. Queremos que sea una práctica que se haga común en nuestra comunidad científica y jurídica, pero no solamente
internamente, sino también a través de redes de trabajo internacionales que permiten también una reflexión diferente al momento de trabajar problemáticas que, si bien en Paraguay pueden parecer específicas, son siempre comunes en la región, porque tenemos sistemas y culturas muy comunes a pesar de ciertas diferencias. Entonces, vamos a seguir invitándoles y quiero, para cerrar, agradecer especialmente a Sara Sosa del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, es la que tuvo la intención de hacer estos coloquios con el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público y quien es nuestra aliada estratégica para todo este proceso de trabajo. Sara, muchísimas felicidades. Vamos a vernos de vuelta el próximo miércoles y le paso la palabra al profesor Alberto Saucedo como cierre, a ver si quiere decir algo. Muchas gracias, Francisco. Rapidito, agradecerte, agradecer a todos los presentes, los participantes, nuestros expertos, por supuesto a los estudiantes con coraje que han venido a presentar aquí esa interesante propuesta de investigación. Y aprovechar también para invitarles a todos los presentes al próximo coloquio. Será la próxima semana, el próximo miércoles. El tema a abordar será el desarrollo del procedimiento abreviado de los juzgados penales de garantías. Análisis de estructura y motivación de sentencias definitivas. Con esto y sin más que decir, les agradezco mucho por la participación y les deseo todavía una excelente fin de jornada. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchas gracias. Esto va a quedar grabado en la nube, pueden acceder del instituto y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.